Más allá de ser infectóloga, médica, es también inclusión en los medios de comunicación, porque es una cosa impresionante. Ahí hay diciendo verdades ocultas, fundamentalmente en el contexto de salud en la República Argentina. Gabriela, ¿cómo le va? Les saludamos en la mañana, estoy con Mercedes Chávez, mi nombre es Daniel Minio, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, compañeros. Gracias por llamarme, ¿eh? Sí, no, por favor. Bueno, Gabriela, una reseña fundamentalmente y reflexión respecto a esta situación que vive la República Argentina con respecto a la salud, ¿no? Yo no me quería imaginar hoy un ministerio devenido en secretaría en el año 2020 con una pandemia que no sabíamos absolutamente nada. ¿Qué reflexión merece de una médica como usted, ¿no? Infectóloga, que nos tocó el dengue concretamente y no se hizo cargo el Estado? ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, con respecto a la posibilidad de que la pandemia hubiera sido manejada o cómo hubiera sido, el mismo Macri dijo, ¿no? Que se muera el que se tiene que morir. Es cierto. O sea que hubiera habido, si hubo 130.000 casos de mortales, y bueno, podríamos haber tenido 1 millón, 2 millones, 5 millones, no sé, porque realmente, digamos, todo lo que fue la primera ola que se encapsuló y entonces no llegó a las cifras que, por ejemplo, tuvo en Italia, que prácticamente un 15, un 20% de los infectados o de los casos fueron mortales. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, realmente, porque además, como si bien decís vos, hoy este gobierno es continuidad y empeoramiento en realidad de esa política. Bueno, si hubieran estado peleando los distritos por los insumos, ¿no? No hubiera habido lugar para atender a la gente que inicialmente en su mayoría eran personas que tenían prepagas u obras sociales que por supuesto no podían contener a todas las personas que iban a necesitar una cama, un respirador, porque eso pasó, no pasó en Argentina, pero sí pasó en el mundo. Entonces no había ninguna cosa que hiciera que eso acá no pasara, salvo la determinación de cerrar la circulación. Y bueno, tenemos lo que fue la segunda ola, que fue provocada a partir de un lawfare que se hizo de la pandemia entre lo que fue Rodríguez Larreta y la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y que en todos los distritos donde gobernó el PRO, en ese momento, tipo Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Río Negro, Neuquén, se abrió por la escolaridad presencial, sin que estuviera la población de riesgo vacunada todavía, porque si bien se había empezado a vacunar en diciembre del 2020, el alcance de la vacunación todavía era muy muy mínimo. Y bueno, y ahí vimos la mayoría de los muertos, de los 130.000 muertos, fueron ahí, fueron gente más joven, fueron personas que no tenían grupos de riesgo. Se colapsó el sistema, nada más que se hizo tipo Tetris y entonces todo el mundo terminó alojado en algún lado, pero si no hubieran estado los recursos que se pusieron, realmente, o sea, hubiera sido terrible. La tercera ola ya en el 2022 con la gente vacunada fue muchísimo menos el impacto en los casos de gravedad. Entonces ahí se ve que realmente la vacunación tal como se hizo fue muy buena, fue muy efectiva, pero lógico, si vos tenés un sector tan importante como es la justicia y como es la política, inclusive la política que está gobernando en territorios, que es capaz de mandar al muere no solo a los seguidores de ellos, sino a los ciudadanos que deberían ser amparados, bueno, y que no han recibido ningún castigo, que más, ahora se florean diciendo que ellos actuaron en favor de los chicos. Y obviamente hasta desgraciadamente ahora ves dirigentes nuestros diciendo, ay, por ahí vino, se equivocamos, no dejamos salir de la escuela. O sea, un desastre porque nosotros no podemos aceptar el discurso mentiroso del otro porque ya lo repitió tanto que parece que es cierto. Nosotros tenemos que seguir defendiendo la verdad. Y la verdad no es solo que acá en este país se hizo
lo que se hizo desde el punto de vista médico estricto, que fue muy importante, porque todo lo que se destinó no fue solo para el sector público, sino para el sector privado. Así que todos esos cajetillas que vinieron, que les importó 3 huevos, que hicieron fiesta, todo eso, los atendimos no de la cuotita que pagan llorando a la prepaga, sino de toda la enorme inversión que hizo el Estado. Pero aparte de eso, el gobierno de Alberto nos dio, por ejemplo, lo que fue la IFE, a las familias que se iban a quedar sin recursos. A las empresas le pagó la mitad del sueldo, que por supuesto las empresas nos pusieron un puto mango, y a la gente le daban medio sueldo, que era el sueldo que ponía el Estado. Porque si no, toda esa gente, cuando vos ahora ves las imágenes de Estados Unidos, con la gente viviendo en la calle, no los de fentanilo, sino los yuppies que viven en un motorhome en la calle, fue porque en la pandemia el Estado no les dio nada. Entonces, si hoy nosotros no estamos viendo esa realidad, más allá de mi ley, es por todo lo que se hizo. Entonces es muy injusto querer venir a hacerle creer a la gente que porque el tipo hizo una fiesta de cumpleaños con 15 tipos, eso tiene una trascendencia, o porque vacunaron a 10 personas, tiene una trascendencia en el número y en el volumen de lo que pasó, en el trabajo que se hizo, que fue impresionante, que fue de lujo, porque hemos tenido al ministro de Ginés García, era un ministro de lujo. Entonces, todo eso te da bronca porque queda tirado y sin valorar. Y eso, en definitiva, es no valorar la vida de las personas, porque de hecho ellos mandaron al muere a la gente y no les importó. Entonces, bueno, hoy volvemos a reeditar esta situación y imagínate, o sea, vos tenés un gobierno que, como bien dijiste, empezó el dengue, ¿no? Bueno, no, es culpa del dengue, son los mosquitos que trajo Cristina, la vacuna no está aprobada, y el laboratorio está haciendo lobby, y ahora después resulta que aprueban la vacuna ellos y la van a usar. Entonces, ¿cómo? ¿Estaba aprobada la vacuna y era mentira que no estaba aprobada? ¿O están dando una vacuna que no está aprobada? Y el laboratorio que antes, según ellos, hacía lobby, que lo iban a denunciar, y ahora que lo contratan, ¿qué pasó? ¿Agarraron la platita que le daban del lobby? Entonces son unos caras sucias. Son unos caras sucias, son unos caras rotas. Realmente es terrible porque la gente en este país que viene adoctrinada, amansada, porque después nos olvidamos de todo lo que nos pasó en la época de los militares. Sí, totalmente. ¿No? Y Gabriela, estaba viendo ahí que volvieron a dar la película El secreto de sus ojos, que la secuencia, ¿no?, del asesino, que lo sacan de la cárcel, porque el tipo dice, no, pero este tipo tiene huevo, ¿qué me viene con eso de que es violador? Déjense de joder. Bueno, esos fueron los militares. Esos fueron los militares. La corrupción de la que se indignan tanto de la política la metieron los militares. Todo un montón de caterva de hijos de remil puta que siguieron laburando en el Estado, todo eso quedó de la época de los militares. Y Alfonsín, bueno, defendió, sí, qué sé yo, pero transó como perro, no había otra cosa para hacer. Pero la democracia que nos construyó es muy débil, al punto que, fíjate, cuando Cristina rompe con la FIP, ¿no?, que es el calambre que tenemos, en otro sentido, bueno, aparece lo de Nisman, ¿no? Ahí ya nos había dicho. Ahora prepárense para las cosas que van a venir, porque los servicios secretos, por supuesto, tienen vida propia. Entonces, hoy tenés un gobierno que ya directamente viene de mano del poder. Ya no es como Macri, que Macri también era el poder, se metió él, metió a todos, diciendo, che, no nos vamos a arriesgar a que aparezca un Néstor, una Cristina de nuevo, pero dejaron los dedos sucios, dejaron todo marcado, ¿no es cierto? Después, o sea, como ellos manejan la justicia, pero realmente, si vos tuvieras una justicia como corresponde, el hecho de ya estar en la administración pública los hace entrar en la ley de funcionario público. Entonces ahí es donde ellos
tienen que caer presos directamente porque está totalmente a cara limpia, han robado al Estado. Bueno, Sí. ahora este otro, ya, bueno, le metieron 2 o 3 alfiles porque alguien tenía que hacer de economista, alguien tenía que hacer, ¿no? Lo de la Petovelo, pero ¿qué hacen? Bueno, ponen gente que en otros sectores que no sabe nada para que justamente hagan las peores gestiones. Total, les aseguran que no va a pasar nada, que la justicia está del lado de ellos y yo qué sé. Ujú. Entonces, de esa manera, se aseguran el desastre. Sí, sí. Y mientras tanto, tiene una cobertura mediática y judicial increíble. Sí. Obviamente, a este muchacho lo van a agotar, porque acá la idea es que, ¿acá cuál es? Acá es que vuelvan los militares. Sí. Acá es esa. O sea, acá están dejando a los milicos sin plata para que se alcen, para que empiecen a los tiros. Entonces, ¿qué van a decir? No, bueno, imagínate si lo que pasó en Misiones empezaban a los tiros los manifestantes, Sí, no, por supuesto. que eran Terrible. policías. No, es terrible. Entonces ahí metes al ejército para Sí. controlar eso, ¿no? Gabriela, cuando se habla de, porque detesta el Estado y él está haciendo sus negocios, el presidente de la Nación, digo, pero cuando detesta el Estado, quedan los chicos sin la cobertura, los electrodependientes, por ejemplo, se tienen que morir. Literalmente, digo, los discapacitados, ya no te vas a poder jubilar, un montón de situaciones que el Estado debe estar presente. Comparto situaciones y con mi ley, lógicamente, muchos gastos superfluos, un montón de cosas, pero hay cosas puntuales en un Estado emergente como el nuestro, ¿no? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos realmente los 12 años de kirchnerismo, con sus altos y bajos, pero con una gran eficiencia para algunas cuestiones, por supuesto facilitó un montón la situación de la gente. Uh-huh. Pero los medios invisibilizaron que eso era por sí, por una idea política, porque además para poder hacer eso había que discutir con las empresas. Entonces cuando a Cristina la tratan de chorra, no es porque se robó plata, la tratan de chorra porque la plata que ellos hubieran ganado, que tampoco dejaron de ganar, se la repartió a la gente bajando programas, bajando cobertura para determinadas situaciones, bajando insumos, digamos, negociando con el extranjero para que se establezcan industrias. Bueno, todo un montón de cosas que, por supuesto, el laburito que vienen haciendo, ya te digo, desde 1750, y bueno, obviamente la gente creía que le iba bien, porque yo trabajo, porque me levanto temprano y todo eso, pero en la época de Menem y de la Rúa y de Alfonsín te levantabas temprano, tenías 18 trabajos y no llegaba a fin de mes, que es lo que está pasando hoy. Sí. Entonces, evidentemente, lo que cambió fueron los gobiernos y hoy volvemos a tener este esquema, además de mentirosos, ¿no es cierto?, con las redes que están laburando permanentemente para la mentira, o sea, esto de las vacunas, ¿no? O sea, hay un antivacunismo que ya viene de hace décadas, que ya demostró que es mentiroso, que es irresponsable, porque ya se ha muerto gente por no usar vacunas, no de COVID. Estamos hablando de vacunas de sarampión, de poliomielitis, de meningitis. Y esos tipos siguen adelante, nadie los sanciona. La gente termina prefiriendo creer una pelotudez que no tiene ni pie ni cabeza a usar la cabeza y decir, a ver, si llegamos hasta acá fue por la vacuna, no de la de COVID, estoy hablando de todas las vacunas que nos dimos. Entonces bajar eso, como ahora nos pasa, que no se quisieron vacunar más para la influenza, entonces ahora tenés un brote de influenza que la gente se está muriendo. Entonces, en ese sentido, es muy profundo. Bueno, fíjate que está ganando el nazismo en Europa, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque los nazis no se fueron nunca, porque hay judíos nazis que bancaron todo el proceso que hoy está Israel, está Estados Unidos, está Inglaterra, bueno. Entonces, todo eso, desgraciadamente, es muy grosso, está muy arraigado, está muy enquistado, y nosotros todavía no estamos peleando quién va en la lista, ¿viste? Entonces, realmente es muy difícil que
que la gente se dé cuenta. Creo yo que cada día más se van desilusionando. Después, bueno, las cosas que van pasando, ¿no? Quién te da respuesta, quién está al lado tuyo y quién no, también sirven para evaluar la realidad, sí, ¿no? Pero bueno, hay un panorama que es bastante desolador, ¿no? Sí, sí, y la negación que tiene este gobierno por desaparecida, claro, por un montón de cosas. Gabriela, ha sido un placer, sinceramente, charlar un ratito, pensar en voz alta, que nos hace falta fundamentalmente porque lo necesitamos, así que por el bien psicológico de cada uno de nosotros, que alguien nos pensemos en voz alta. Gracias, Gabriela, muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo los invito a seguirme ahí en el YouTube, que tengo una página que es Mundo Piovano, sí, donde vamos a subir esta nota y otras notas que tenemos, más los programas de radio que tenemos los domingos en Radio Rebelde, sí, de 15 a 18. Muy bueno. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Que siga muy bien, hasta luego. Gracias. Ahí estaba la doctora Gabriela Piovano, médica infectóloga.